Aprende fácil a hacer este lindo corazón que te traigo perfecto para decorar el centro de tu pulsera. Solo vamos a necesitar cristales, balines que van a darle un toque especial con su brillo y como base para toda la pulsera el hilo. Aprende, disfruta y crea este lindo y encantador diseño que te traigo en el día de hoy. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a traer para ti. Ahora sí, no siendo más, vamos a comenzar. Para la base de la pulsera voy a utilizar hilo, este es de 0.8 milímetros de grosor, puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, el que tú prefieras en el color que también más te guste. Inicio tomando 2 hebras cada una de 50 centímetros, las voy a doblar por toda la mitad para quemar y adelgazar las puntas de los hilos. Esta parte del procedimiento es súper importante ya que vamos a trabajar con cuentas. Vamos a tomar el encendedor, quemar la punta del hilo durante algunos segundos y con nuestro dedo girando hacia la parte de arriba vamos a dejar la punta más delgada. Y con unas tijeras vamos a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya quedaría listo para comenzar a trabajar. Me quedo en uno de los extremos de las 2 hebras de los hilos y aquí voy a tomar estas mostacillas, son doradas número 6. Las paso a través de las 2 hebras de los hilos y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar súper bien. Luego corto los hilos que me sobran, quemo y pego y ya me quedaría lista esta primera parte de la pulsera. Una vez y ya tengamos listo este primer acabado, vamos a tomar el metro y vamos a dejar una medida que puede ser de 7 u 8 centímetros. Realizamos otro nudo sencillo que vamos a ajustar súper bien y lo vamos a fijar a nuestra mesa de trabajo o tabla con gancho. Vamos a tomar una hebra de hilo nuevamente, esta va a ser de 60 centímetros, pasamos una de las puntas por debajo de los hilos que están fijos en la mesa, la otra la pasamos por encima y al jalar nos va a quedar en todo el centro. Y aquí vamos a empezar entonces tomando la hebra de hilo que sale hacia la derecha, la traigo pasándola por encima de los hilos centrales, formando de esta manera una especie como de P. La hebra de hilo de la izquierda la paso por encima de esta, me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, que sería donde se forma esta cruz, lo saco por encima de esta orejita y comienzo a jalar. Aquí vamos a ajustarlo súper bien, sujetándola un poco para que no se mueva. Vamos a unirla a ese nudo sencillo que habíamos hecho previamente. Tomamos la hebra de hilo de la izquierda, la pasamos por encima de los hilos centrales, formando una Q. La de la derecha la paso por encima de esta. Me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de esta orejita y voy a jalar hasta ajustarlo muy bien, formando aquí el primer nudo plano completo. Repito lo mismo con el hilo de la derecha, formando aquí la P, el hilo de la izquierda, pasándolo por encima, regresándome por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita, jalo ajustándolo muy bien, formo la Q con el hilo de la izquierda, el de la derecha lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita, jalo, ajusto nuevamente, sería el segundo nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo este mismo paso a paso que te acabo de explicar hasta completar la medida que necesito para la primera parte de la pulsera. Ya más adelante te voy a hablar de medidas para que con ellas te puedas también basar. En caso tal que quieras que la pulsera te quede más larga o más corta, entonces puedes aumentar o disminuir la cantidad de tejido de nudo plano que vamos a realizar tanto en esta primera parte de la pulsera como en el que vamos a realizar más adelante. Aquí ya finalicé de realizar el último nudo y como puedes ver en total tejí 5 centímetros, es lo que te había dicho. Si la quieres más larga, tejes más, si quieres más corta, tejes menos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a quitar nuevamente las cintas de enmascarar de la mesa de trabajo, vamos a cortar los hilos que me sobran de los hilos anudadores, que son aquellos con los cuales yo venía realizando el nudo plano. Vamos a cortarlos dejando más o menos una medida entre 1 o 2 centímetros y con el encendedor vamos a quemar la punta teniendo mucho cuidado y precaución y haciendo presión sobre el mismo nudo que veníamos realizando para que ella quede pegada. Recuerda que estos hilos son especiales para este tipo de trabajos. Realizamos un nudo sencillo y lo vamos a ajustar súper bien aquí donde finalizamos el último nudo plano que veníamos tejiendo. Para este diseño vamos a utilizar también balines, estos son dorados de 3 milímetros. Te sugiero en lo posible que consigas en
acero inoxidable. Y esos son cristales también de 3 milímetros. Yo elegí este tono morado porque me parece que corta súper bonito con el color de hilo que elegí para mi pulsera. Voy a fijar esto nuevamente a la mesa de trabajo o a la tabla con gancho, ya depende de donde tú estés trabajando. Y llegó el momento ya de formar el corazón. Voy a comenzar tomando la hebra de hilo que sale hacia mi lado izquierdo. A través de este hilo paso el primer balín y lo voy a tomar de esta forma. Con la punta del hilo que me queda hacia arriba voy a bordear mi dedo, a sujetarlo y tomo la hebra de hilo de la derecha. Lo voy a pasar a través del balín en sentido contrario, es decir, de arriba hacia abajo. Y aquí lo voy a comenzar ya a jalar. La idea de hacer esto es para hacer un cruce de hilos que es muy importante en esta primera parte que vamos a empezar a formar del corazón. Vamos a jalar los hilos, acercar el balín lo más que se pueda a ese nudo que habíamos hecho antes y una vez y esté bien derecho este primer balín, tomo la hebra de hilo que sale hacia la derecha. A través de esta hebra de hilo voy a comenzar pasando 3 cristales. Recuerda que estamos utilizando tanto los cristales como los balines del mismo tamaño. Paso estos 3 cristales y los voy a llevar deslizándolos por el hilo para unirlos a ese primer balín que había pasado. Aquí, teniendo ya esta parte lista, voy a tomar la hebra de hilo que sale nuevamente hacia mi izquierda. A través de este hilo voy a pasar nuevamente un cristal. Lo voy a unir nuevamente al balín. Y en este mismo hilo que tengo a mi lado izquierdo voy a pasar un balín. Y aquí vamos a hacer lo mismo que te expliqué anteriormente. Vamos a cruzar los hilos. Bordeo con mi dedo esa punta que me queda hacia la parte de arriba, tomo el hilo de la derecha y lo paso en sentido contrario, es decir, de arriba hacia abajo. Termino de sacarlo completamente, voy jalando las hebras de hilo. Jalo completamente hasta unir el balín a los cristales. Me debe de quedar así. Ahora que ya tengo esta parte formada, voy a tomar nuevamente la hebra de hilo que sale hacia mi lado izquierdo. En esta hebra de hilo voy a comenzar a pasar 3 cristales. Por esa razón es que te decía al principio que la parte de adelgazar las puntas de los hilos es muy importante para el diseño que estamos formando en el día de hoy. Deslizo nuevamente los 3 cristales para unirlos a ese balín y me debe quedar así. Ahora voy a continuar con el hilo que tengo ubicado hacia mi lado derecho. Tomo nuevamente entonces aquí el hilo y voy a pasar un cristal. También lo voy a deslizar y lo ubico hacia un lado de ese último balín. Tomo esta misma hebra de hilo y por aquí vamos a pasar lo que es otro balín. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cruzar el hilo que está ubicado, en esta ocasión sería hacia mi lado izquierdo. Traigo la punta de este hilo y la voy a pasar entonces en sentido contrario para hacer el cruce de hilos. Aquí voy a jalar este hilo y comenzamos a jalar las dos puntas. La idea es aquí unir nuevamente este balín a los cristales y me debe quedar de esta manera. Para continuar con el diseño vamos a tomar ahora la hebra de hilo que sale hacia mi derecha y en esta hebra de hilo vamos a pasar aquí 3 cristales nuevamente. Paso los 3 cristales, los deslizo nuevamente a través del hilo y los ubico aquí. Tomo ahora el hilo que sale hacia mi lado izquierdo, paso por aquí un cristal nuevamente, lo deslizo hasta unirlo acá a ese último balín que había pasado y en esta misma hebra de hilo paso un último balín. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo y es a cruzar el hilo que tengo ubicado hacia mi lado derecho. Paso la punta de arriba hacia abajo y comienzo aquí a jalar y como puedes notar de esta forma ya vamos finalizando la creación de este lindo corazón con cristales y balines y así me debe de quedar. Para continuar con el diseño vamos a tomar nuevamente con mucho cuidado sosteniendo los hilos. Vamos a jalar cada una de las hebras de hilo por última vez y aquí vamos a realizar un nudo sencillo. Y ese nudo vamos entonces aquí a ajustarlo muy bien.
y debe quedar lo más pegado posible a ese último balín que habíamos pasado. De esta forma hemos finalizado ya la realización del corazón. Vamos a hacer el mismo tejido en el otro lado de la pulsera utilizando la misma medida. Recuerda que vamos a tomar nuevamente aquí la hebra de hilo de 60 centímetros, llevarla a todo el centro e iniciar el tejido del nudo plano. Recuerda iniciar hacia el lado derecho, continuar con el lado izquierdo y así sucesivamente hasta completar la medida de 5 centímetros. Al finalizar, cortamos las puntas del hilo que nos sobran, quemamos y pegamos y hacemos el último nudo donde finalizamos el último tejido que hicimos. Este es un nudo sencillo que vamos a ajustar súper bien y listo. Jalamos cada una de las hebras de hilo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Y como te había comentado anteriormente, ya te voy a dar a conocer la medida en que dejé toda la pulsera, tanto el corazón como el tramo tejido, en total 13 centímetros, más o menos 6.5 centímetros desde el centro del corazón hacia cada extremo. Ahora, para cerrarlo, tú puedes utilizar la técnica de tu preferencia. Yo voy a utilizar la técnica del nudo plano. Me parece que queda súper bonito con el diseño en que estamos trabajando en el día de hoy. Tomo una hebra de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales de la pulsera y la llevo a todo el centro. E inicio el tejido del nudo plano hacia el lado derecho y después hacia el lado izquierdo. Abajo te comparto el enlace de un tutorial completo y detallado paso a paso de esta técnica, así como también la del nudo barrilo franciscano, si es la que prefieres hacer para este diseño. Lo importante es que seas feliz y que te disfrutes mucho de este paso a paso. Finalizo creando más o menos unos 3 a 4 nudos planos completos y cuando ya lo tenga listo, voy entonces aquí a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar para finalizar este cierre de la pulsera. Por eso lo hago un poco rápido, ya te lo he enseñado en muchos tutoriales, incluso te estoy compartiendo abajo el enlace del tutorial completo de esta técnica. Aquí ya, como puedes ver, finalicé esta linda y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy, un diseño de corazón formado con cuentas. Estoy utilizando balines y también cristales. Espero que te animes para hacer la tuya. Recuerda que en la pestaña comunidad puedes compartir los proyectos que vayas elaborando. Gracias por ver, nos vemos más adelante. Chao, chao.